Hola, en este video vamos a resolver el segundo problema, la situación de aprendizaje 2, la lata de Cristina. El problema que dice, Cristina ordenó las latas que tenía en 2 pilas y le sobró una. Luego intentó con 3 pilas y con 4 pilas y en ambos casos le sobró una. Por último, trató con 5 pilas y entonces no le sobró ninguna lata. Entonces la pregunta del problema es, ¿cuántas latas podría tener Cristina? ¿Ya? Entonces sí, bueno, aquí no lo dice, también me lo preguntaron mientras estaban resolviendo. La idea es que se pueden ordenar cada una de las latas, ¿cierto? En pilas, una arriba de la otra, ¿cierto? Y en 2 pilas, 3 pilas, 4 pilas, ¿cierto? Y en ese caso, ¿cierto? Siempre les va a sobrar una. No así en el caso de ordenarlos en 5 pilas, ¿ya? En caso de ordenar todas las latas que ella tiene en 5 pilas, no debería sobrarles ninguna. La idea es buscar cuál es el número entonces que cumpla con esas condiciones. ¿Ya? Veamos cómo lo podríamos resolver. Ya, por ejemplo, si nosotros en la primera parte nos dice que si lo ordenan en 2 pilas va a sobrar una, entonces nosotros tenemos que considerar el tema de los múltiplos. ¿Ya? Vamos a anotar aquí para recordar esto. ¿Ya? Cuando hablamos de múltiplos, por ejemplo, si queremos saber cuáles son los múltiplos del 2, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles son todos los múltiplos del 2? Números que multiplicados por el 2, ¿cierto? En este caso números naturales, nos van a ir dando distintos números, ¿cierto? Que son múltiplos de 2. Por ejemplo, 2 por 1 sería el 2, ¿ya? 2 por 2 sería 4, 2 por 3 6, 2 por 4 8, y así sucesivamente, ¿cierto? Podemos encontrar todos los múltiplos del 2, ¿ya? Múltiplos, faltaba ahí el tilde. Y así, por ejemplo, para el 3. ¿Cuáles son los múltiplos del 3? El 3 por 1 3, 6, 9, 12 y así sucesivamente, ¿cierto? Lo mismo para el 4 y para el 5, ¿ya? Esos son los múltiplos. Entonces, el múltiplo del 4, 4, 8 y así sucesivamente. Lo mismo los múltiplos del 5, 5, 10, 15 y así sucesivamente, ¿ya? Pero ¿qué nos dice el problema? Que si hacemos pilas de 2, ¿cierto? Nos va a sobrar uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el número total de latas que tenemos lo dividimos por 2, no nos va a dar un valor exacto. Siempre nos va a sobrar uno, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no vamos a tener 2 latas, ni 4, ni 6, ni 8. No va a ser nunca un múltiplo de 2. Porque si hacemos una división, por ejemplo, si tuviéramos 8 latas, si las dividimos en 2 pilas, ¿ya? Nos van a quedar 2 pilas de 4 latas, ¿ya? Y no nos va a sobrar ninguna. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos un múltiplo de 3, 3 latas, ¿cierto? 6 latas, 9 latas, 12 latas, ¿cierto? No nos va a servir porque no nos va a sobrar ninguna, ¿ya? Por ejemplo, si tuviéramos 12 latas, ¿cierto? Si queremos hacer 3 pilas, si dividimos las 12 latas, ¿cierto? Por 3, nos van a quedar pilas de 4 latas hacia arriba, ¿ya? 3 pilas de 4 latas y no nos va a sobrar ninguna. Lo mismo, por ejemplo, si tenemos 12 latas y si queremos hacer 2 pilas, ¿ya? El 12 si lo dividimos por 2, nos van a dar pilas de 6 latas y tampoco nos va a sobrar ninguna. Tampoco nos sirve. Lo mismo si fueran 4 pilas, ¿cierto? Si el 12 lo dividimos por 4 nos van a dar pilas de 3 latas hacia arriba y no nos va a sobrar ninguna, ¿ya? Pero en cambio, por ejemplo, nos dicen que si hacemos 5 pilas, ¿cierto? Si hacemos 5 pilas, no nos va a sobrar ninguna. Entonces, en ese caso nos está diciendo que nuestro total de latas, ¿cierto? Va a ser un múltiplo de 5. Puede ser 5, 10, 15, 20, 25, ¿cierto? Y así sucesivamente. Ahí tenemos que buscar cuál número nos puede servir, ¿ya? Entonces, nuestra primer dato, ¿cierto? Importante del problema es que si eh, vamos a tener un múltiplo de latas, ¿cierto? Que va a ser un múltiplo de 5, ¿ya? Porque si las ordenamos de 5 pilas, ¿cierto? No nos va a sobrar ninguna. 5 dividido 5 me da una pila, 10 dividido 5, ¿cierto? Me da 2 y así sucesivamente. Ese va a ser el orden que nos va a quedar, ¿ya? Entonces tenemos que buscar un múltiplo de 5, pero que cumpla las condiciones de los anteriores, ¿ya? Que si lo dividimos por 2 pilas, ¿cierto? Nos sobre una, por 3 lo mismo y por 4 lo mismo, ¿ya? Entonces vemos, hagámoslo con un dibujo. Lo primero era recordar, ¿cierto? El tema de los múltiplos. Por ejemplo, ¿ya? Entonces como ya sabemos que va a ser un múltiplo de 5, ¿ya? Por ejemplo, podríamos probar con 5 latas, ¿ya? Pensemos en 5 latas, ¿ya? Si queremos hacer como la primera parte, ¿cierto? Nos dice
dos, dos pilas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo las 5 latas, por ejemplo, podría ordenar una lata aquí, ¿cierto? Otra acá. Y la otra pila, ¿cierto? Me va a quedar acá. Tengo una pila, ¿cierto? Con 2 latas y otra lata y me sobra, ¿cierto? Una, ¿ya? En este caso, 2 pilas, ¿ya? Me funciona, ¿ya? Cumple la condición, ¿cierto? Que si hago 2 pilas me va a sobrar una, ¿ya? Si tengo 5 latas. ¿Qué pasa si quiero hacer 3 pilas? ¿Ya? En este caso, si el 5 lo intento dividir por 3, ¿cierto? No me van a dar números exactos. Por ejemplo, podría ser una pila, 2 pilas, 3 pilas, ¿ya? Pero en este caso no me va a sobrar una, sino que me van a sobrar dos. Ya no podría ponerle pilas a solamente dos, sino que me va a sobrar dos, ¿ya? No me sirve entonces. No podrían ser 5 latas en total porque no me va a cumplir esa condición. Tendríamos que aumentar entonces, ¿ya? ¿Qué pasa si consideramos 10 latas? ¿Ya? ¿Podría ser 2 pilas? Sí, las podría ordenar, ¿cierto? De 5. Una, dos, tres, cuatro, 5. Y lo mismo la otra pila. Pero ¿qué es lo que pasa acá? No me sobra ninguna, ¿ya? Entonces no me cumple esa condición que al hacer 2 pilas, ¿cierto? Me sobre una. Entonces ya no podrían ser 10 latas tampoco. Consideremos otro múltiplo de 5 entonces, el que viene a continuación, 15 latas en total, ¿ya? ¿Qué pasa en este caso si yo quiero hacer 2 pilas? ¿Ya? Podría ser de 7 latas cada una, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7 latas. Lo mismo la otra. 3, 4, 5, 6, 7, ¿cierto? Y tengo 7 y 7 son 14 y me sobra una lata, ¿ya? En ese caso se cumple, ¿cierto? La condición para hacer 2 pilas. Puedo hacer 2 pilas iguales y me sobra una, ¿ya? Veamos con el siguiente. Seguimos considerando, ¿cierto? Que tenemos 15. Me cumple por lo menos la condición de que se pueda hacer 2 pilas y me sobre una, ¿ya? Seguimos considerando que son 15 latas, ¿cierto? ¿Qué pasa si quiero hacer 3 pilas? ¿Ya? En este caso, una, dos, 3 y 5. La otra pila, ¿cierto? Va a quedar exactamente igual. Y la última pila, ¿cierto? Voy a tener 5, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? No me sobra ninguna. Aquí tengo 3 pilas, ¿cierto? Una, dos y 3. Y cada una tiene 5 latas. Pero no me sobra ninguna. Ya las 15 latas, ¿cierto? No me cumplen la condición de que pueda hacer 3 pilas y me sobre, ¿cierto? Una. ¿Ya? Entonces, múltiplo de 5 el 15 no me sirve. Vemos el siguiente. Para 20, ¿ya? Si vemos como la primera condición, hacer 2 pilas, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Me van a quedar 2 pilas con 10 latas cada una, ¿ya? Entonces, no la voy a dibujar completa en este caso. Me van a quedar 2 pilas, ¿cierto? Con 10 latas cada una y no me sobra ninguna. Entonces 20 tampoco me va a servir. ¿Qué pasa ahora si son 25, no pilas, sino que latas, ¿cierto? 25 latas, ¿ya? Si queremos hacer 2 pilas, ¿ya? En este caso me van a quedar dos grupos de 12 latas, ¿cierto? Y me va a sobrar una. Sobra una, ¿cierto? Tenemos 12 y 12 son 24, más una, ¿cierto? Me dan las 25, ¿ya? Ahí en este caso cumple hacer 2 pilas y que sobre una. ¿Qué pasa, cierto? Borremos aquí. Si quiero hacer ahora 3 pilas, ¿ya? Entonces voy a tener 3 pilas de lata, ¿cierto? En este caso, si queremos, me van a quedar de 8 cada una, ¿cierto? 3 por 8 son 24 y me sobra una.
se cumple también la condición, ¿cierto?, de que si quiero hacer 3 pilas, me van a quedar iguales y me sobra solamente una lata, ¿ya? Se cumple para 2 pilas, para 3 pilas. Entonces veamos ahora qué pasa con 4 pilas, ¿ya? Voy a borrar completo. Estamos considerando las 25 latas, ¿cierto? Y ahora queremos hacer 4 pilas, que era la última condición. Ya sabemos que si hacemos las 5, ¿cierto?, pilas, no me va a sobrar ninguna. Entonces en este caso, si quiero hacer 4 pilas, ¿ya? 2, 3, 4 pilas de lata, ¿cierto? En este caso tendrían que ser de 6 latas. 6, 6, 6 y 6. 6 por 4, ¿cierto? Son 24 latas en total y me sobra en este caso también una sola lata, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, la última condición es que hiciéramos 5 pilas, ¿ya? Y que no sobrara ninguna. En ese caso me van a quedar 5 pilas de 5 latas cada una. No va a sobrar ninguna, pero sí cumple las otras condiciones, ¿cierto? Que eran que si hago 2 pilas me va a sobrar una. Si hago 3 pilas también me va a sobrar una. Si hago 4 pilas me va a sobrar una, ¿ya? Entonces en este caso, el 25, ¿cierto?, es el número correcto de latas. Podríamos considerar un número mayor, pero en este caso el número menor de latas que podría cumplir, ¿cierto?, con las condiciones que me da el problema sería ese, ¿ya? 25 latas. Si ustedes tienen alguna respuesta distinta o quieren comparar, ¿cierto?, sus resultados, acuérdense que me pueden preguntar a través del chat de Teams, o en las publicaciones las pueden ver todas también, o en el foro de ambiente de aprendizaje.